Buenas noches para todos mis hermanos. Hoy tenemos la intención de seguir con el estudio de la parábola que cuenta Cristo en Lucas 16, del versículo 19 al 31. La parábola del rico y Lázaro. Hay mucho en las escrituras, en esta escritura, que se puede decir, pero ya este sería el tercer mensaje, así que vamos a intentar terminarlo. Cristo está enseñando en esta ocasión a las multitudes y le está hablando a los discípulos por aquí sentados, y se levanta y le hizo un mensaje público a todos los que estaban oyéndole, y estaban ahí los fariseos, y dice en Lucas 14 que oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y ¿qué hacían? Se burlaban de él. Entonces Cristo los confronta, ¿no?, para ayudarlos con esta parábola. Así que esta parábola más bien está enfocada en ellos. Enfocada en ellos y por supuesto en todos los que creían en la doctrina de los fariseos, que era la mayoría del pueblo. O sea, ellos tenían la influencia teológica del pueblo. La mayoría del pueblo hacía o entendía la palabra de Dios como los fariseos la enseñaban. Pero esta advertencia hacia los fariseos y hacia todos los que lo seguían, Cristo en varias ocasiones la repitió, porque esta doctrina los está llevando a ellos a la perdición. Y recuerden que ellos están viviendo tiempos difíciles. En cualquier momento se podía caer una torre y los podía matar. En cualquier momento podía aparecerse los soldados de Pilato y degollarlos. Entonces ellos están viviendo tiempos prestados, son tiempos difíciles, y la idea es que ellos no saben, no están en control de cuándo van a morir. Y con la doctrina que tienen, pues van directo a la perdición. O sea que es crítico el mensaje esto de Cristo. Israel, como dice el capítulo 3, tres capítulos anteriores, es como la higuera estéril, que se le está pidiendo un año más. Señor, dale un año más, a ver si la abono un poco, a ver si da fruto. Y si no, pues bueno, a cortarla. Entonces están en este aprieto de última hora. Esta parábola es el único testimonio que existe en las Escrituras de alguien que fue al infierno. No se habla en toda la Escritura más nada acerca de esto. De hecho, hay solamente un testimonio de alguien que fue al cielo, y fue Pablo, y tampoco nos ayuda mucho porque dice que ni siquiera puede hablar de las cosas que vio. O sea, esto es lo único experiencia personal que hay del más allá. Había un hombre rico, para ir repasando un poco rápido mientras leemos, para los que no han estado aquí anteriormente, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, esto estaba simplemente mencionando que es una riqueza extrema. Esto es de fiesta todos los días, es algo para que no hubiera duda de que este hombre rico, según la doctrina de ellos, era un hombre rico, bendecido y que iba a ser salvo. Es toda la idea de esta, un hombre pero extremadamente rico, que no hay manera de decir por qué no era bendecido. Es como lo está presentando Cristo, porque esa es su teología. Rico, es salvo, es bendecido; pobre, enfermo, es maldito, va para el infierno. Es lo que Cristo está queriendo decir. De hecho, es lo que decían. ¿Quién pecó? Cuando el hombre ciego dice, ¿quién pecó? Este o sus padres. En esta parte era una teología bien sencilla, la misma teología de los amigos de Job. Algo hiciste para que te vaya mal. Y no funciona así muchas de las veces. Y actualmente muchas personas siguen pensando de esa manera. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Esto también es algo extremo también. Vamos a ponerlo en la peor situación. Un hombre que tal vez le iba súper mal, para ganar un poco de espacio en blanco en el templo, y tan mal le iba que alguien lo puso en la puerta de aquel rico para ver si lo ayudaban un poco, porque era... Pero ni aún eso tuvo. Y dice que él ansiaba comer el pan sucio que caía de la mesa del rico. O sea, luego de todos ellos que comían con ese pan y se lavaban las manos, hasta eso, él ansiaba
para que se vea la situación tan crítica que él tenía. Y para colmo, dice, parece que sufría de una discapacidad física. En fin, lo que está Cristo es poniendo lo peor, para que no haya duda de que según ellos este hombre es completo. Y aún los perros, porque y aún es como para agregarle algo peor, aún los perros venían y le lamían las llagas. Y hace años yo pensaba que esto era algo como cariñoso, ¿sabes? Que a veces uno dice que el perro es el mejor amigo del hombre y esas cosas. Pero no son los perros de ahora que son mascotas. Esos perros eran unos perros de la calle que se alimentaban de la basura, de los cadáveres. Los perros eran los que limpiaban la ciudad. Decir que alguien era un perro era algo lo peor. Y ellos, la palabra sí dice que estaban lamiendo, pero la idea que queda aquí cuando dice y aún, es que esos perros probablemente lo que estaban eran alimentando de las heridas, pensando que ese hombre estaba muerto. Eso es lo que estaban haciendo esos perros ahí, no era nada aliviándole el dolor, no, es que aún los perros le lamían las heridas. Fíjense qué crítica era la situación de este hombre. Los que están oyendo dicen, no, ese hombre ya que se muera y a cumplir sentencia, por pecador, porque esa es la situación que tiene. Aconteció, versículo 22, que murió un mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ya esto es lo primero que confunde a todos los oyentes. Espérate un momento. ¿Cómo que? Porque si hay una cosa que ellos saben es que Abraham está en los cielos. Y tú me estás diciendo a mí que este hombre, mendigo, en el cielo. Pero para cómo Cristo le agrega el tema ese de los ángeles. Porque fíjense que esto ni siquiera es algo teológico de que los ángeles te llevan. No tiene que ver con exagerar la situación. Es tan honrada la posición o es tan importante este hombre para Dios que ustedes pensaban que no, que aún los ángeles lo llevaron al cielo. Fíjense, y está al lado de Abraham. O sea, yo no lo puedo poner más alto porque Abraham es lo más alto que ellos tienen. Él está en el seno al lado de Abraham. Ellos están atónitos porque eso no tiene ningún sentido. Pero se empeora la situación. Dice que murió también el rico y fue sepultado. Hasta aquí todo estaba bien. Bueno, una sepultura modesta para alguien rico. Estaba todo bien porque todos mueren, incluso los ricos mueren. Pero dice el versículo 23 que en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Cómo es esto de que el rico terminó en el infierno? Esa gente les ha dado un infarto y con razón ellos odiaban tanto a Cristo, pero estas cosas que él les decía, es que esto no tiene ningún sentido. No puede ser. Entonces gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Está hablando metafóricamente porque en el infierno no hay agua. Y de todas maneras, aunque hubiera H2O, eso no iba a aliviar ninguna pena porque el sufrimiento ahí no es que sea físico, nadie ha dicho que sea físico. Entonces eso es dar la idea de que una sola gota de agua puede aliviarle el dolor inmenso que se pasa en este lugar. Pero, fíjense que note, yo creo que Cristo aquí como que no pudo evitar alegar de que ellos son descendientes de Abraham. Ellos están hablando de Abraham como padre. Eso no tiene nada que ver. Eso no te da ningún privilegio. Ningún privilegio. Y Lázaro no puede ir para allá, ni ustedes pueden venir para acá. Eso no tiene solución. Ni aunque seas descendiente de Abraham. Hay una gran cima en medio. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Sencillo, la vida es así, no te confíes. A veces la gente piensa que porque le va bien en la vida, todo contento, que están bendecidos por Dios y ya, todo bien, tranquilo. Tener buena economía y salud y todo trae tremenda alegría al alma de las personas, pero no te confíes por eso. Eso no te puede dar ninguna confianza. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Nada. Ahora viene la parte donde nos quedamos. Algo interesante porque él como que él se preocupa. Él se preocupa por los hermanos. Que esa frase hermano no tiene específicamente que referirse a los hermanos de sangre, pues hermanos de
de negocios, personas allegadas, amigos, los hermanos de él, los que son iguales a él. Y yo creo que realmente no es que él esté tan preocupado, aunque puede estarlo, porque las personas seculares del mundo tienen muchos buenos valores y eso no quiere decir que van a ser salvos. O sea, puede serlo. Pero lo que creo que se está mostrando aquí es de que para que quede claro, de que esto no es un ejemplo aislado de un rico o un fariseo que no se salvó. No, esto no es aislado. Es que esos 5 hermanos también están en la misma situación. Y él estaba preocupado por ellos. Te ruego pues, Padre, Lázaro no puede venir, ya yo conozco mi situación, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Está preocupado, pero está confundido porque no querer ir para el infierno, eso no te da entrar al cielo. O sea, tú no entras al cielo por no querer ir al infierno. Yo recuerdo cuando era joven, parece que inspirado en esto, salió el boom eso de la gente que había ido al infierno y hablaban, y yo iba a algunos audios de eso, cosas que vieron, y digo, caballero, ¿para quién se le ocurre? Pero de todas maneras el miedo eso no es lo que trae salvación, según lo que enseña esta escritura. Además, él aquí está como alegando que él terminó ahí porque él no sabía que la cosa iba a ser tan mala. Es completamente falso. Aunque él lo hubiera sabido, lo que llevaba a eso era arrepentimiento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Cuando habla de los Moisés y los profetas es la misma frase que la ley y los profetas. Está hablando del Antiguo Testamento. En el tiempo de Cristo ya habían pasado 400, los mismos 39 libros que nosotros tenemos ahora. Ellos los tenían ya listos todos. Hacía 400 años. Ellos tienen las escrituras. Óiganlo. Porque ellos siempre están como que buscando señal. No, si Lázaro resucita, alguien resucita. Falso, completamente. Si recuerdan más adelante, cuando Lázaro muere, el otro Lázaro que no es el mismo de la historia, porque aquí me preguntó la semana pasada, Lázaro, hermano de María y Marta, no tiene nada que ver con este Lázaro. Ese Lázaro muere, aquel era de verdad, y resucita. Y que cuando unos judíos que ven aquello, muchos creen, pero hay unos que no creen. Y van a contarle la historia a los fariseos. ¿Y qué hacen los fariseos? Dicen ellos en Juan 11, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. A ellos no les interesan las señales, nada. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos, miren la preocupación, y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Están preocupados por su posición política. Olvida las señales. Así que desde aquel día acordaron matarle. Alguien resucitó de los muertos. Y ellos lo que querían era matar a Cristo. O sea, no tiene sentido. Así que, lo siento mucho, dice, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Porque lo que importa realmente son las escrituras. Ahora, todo el que está viendo esta disertación de Cristo, ellos dicen, pero bueno, las escrituras, Moisés y los profetas, estamos hablando de 39 libros. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué tengo yo que entender en la ley de los profetas, en Moisés y los profetas, para ser salvo? Esto ha sido objeto de discusión teológica por años, por cientos de años, porque a veces la gente se imagina que se está refiriendo a algo muy específico, ¿no? Algo que está ahí bien escondido. Pero yo no creo que sea así. Yo creo que lo que está queriendo decir es que en el Antiguo Testamento hay información suficiente que enseña al pecador cómo ser salvo. Y esta es la prueba. Lázaro lo sabía, número 1. Pero hay un ejemplo con Timoteo, segunda de Timoteo, porque los del tiempo de Cristo lo que conocían era también el Antiguo Testamento. Segunda de Timoteo 3:14 le dice Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué has aprendido? Y en lo que te persuadiste, sabiendo de qué has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Esto es Moisés y los profetas, esto no es otra cosa. Las Sagradas Escrituras, las cuales, ahí está, te pueden hacer sabio para salvación. La sabiduría, la información necesaria para salvación está en el Antiguo Testamento. Y dice, para salvación por la fe. ¿Qué es en Cristo Jesús?
Esto viene después, pero la información de hacerse sabio para salvación, ya Timoteo la sabía desde antes. Desde niño, con su madre y con su abuela se lo habían enseñado. Entonces, sin duda alguna, en el Antiguo Testamento está el mensaje que el hombre necesita, que necesitaban estos 5 hermanos para ser salvos. Entonces yo, de tanta información y versículos aquí, vamos a estar leyendo algunos. Y algunos puntos clave de lo que el hombre tiene que saber o entender para ser salvo, para ver cuál es el camino, con claridad cuál es el camino de salvación. No tiene confusión porque es que es tan repetitivo. Lo primero que hay que entender es a Dios. ¿Cómo es Dios? Su naturaleza. Hay unos atributos principales que Dios tiene que son la santidad y la justicia. Y tienes que conocer que Dios siempre juzga el pecado. Cuando tú no tienes este concepto de Dios, por eso que tú te haces la idea de que tú puedes agradar a Dios siendo más o menos bueno. Porque es que tú no has entendido que Dios es santo y justo. Y que el mínimo pecado de uno sobre la ley ya estás descalificado. Entonces, si tú no entiendes a Dios, ya empezaste mal. Y Dios juzga todo el pecado. Ellos saben clarito cómo es Dios. Porque desde el principio, Dios maldijo al mundo por el pecado de Adán. Y ellos saben que Dios eliminó a un mundo, a millones de personas en el tiempo de Noé. Estas cosas están en las Escrituras, que ellos lo leen constantemente. Y ellos saben que Dios castiga por desobediencia. Ellos conocen Isaías 6, cuando Isaías tiene la visión, está en el templo, tiene la visión de que está en el cielo. Dice, ay de mí, y ve a Dios en el trono, ay de mí que soy muerto, un hombre de labios inmundos, y he visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Se cayó muerto. Porque sabe que él es pecador y sabe que Dios es santo y que no tolera ningún pecado. Isaías no es un hombre común. En Levítico, en Deuteronomio, constantemente los profetas, constantemente Dios diciendo, en Habacuc, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Ezequiel 18, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es la muerte. Esto está por todos lados. Ellos saben cómo es Dios con el tema del pecado. Ahora, no solo ya tienes una visión de cómo es Dios. Entonces, la palabra, las escrituras, el Antiguo Testamento enseña que el humano debe arrepentirse. Por ahí es donde empezamos. El humano tiene que arrepentirse. Incluso, el ejemplo de Job, es que Dios lo hace todo de una manera tan perfecta. Todo, es como un arquitecto que todos los detalles, todo está perfecto. El hombre más perfecto que tú puedes encontrar en el Antiguo Testamento, ¿quién fue? Job. A Job. Y después de todas las calamidades y todo lo que le pasó. Y él inclusive no se le encuentra ningún pecado moral ahí. Nada. Defiende su inocencia delante de sus amigos. Inclusive se la presenta delante de Dios. Pero cuando Dios habla con él, dícele en Job 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, ¿qué hizo? Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, ¿de qué se está arrepintiendo Job? Job se está arrepintiendo de un concepto, de una idea equivocada que tiene de Dios. Job no conoce a Dios al punto de que él cree que puede interrogar a Dios por las cosas que hace. No conocer a Dios es pecado. Y Job se está arrepintiendo de eso. Por ahí se empieza. Ahora, hay más ejemplos. Job es uno de los extremos, que no puede ser ningún pecado, pero aún así se arrepiente. Jonás no predicó arrepentimiento a Nínive. Constantemente Dios no castigaba al pueblo por las cosas. Joel, en Ezequiel, todo el mundo le predicó arrepentimiento al pueblo de Israel. Dios era santo, castigaba el pecado. Esto es algo que Dios conoce. Yo no sé cómo va. Es claro en las Escrituras. Es santo y demanda que el pecador reconozca
que no puede cumplir la ley y que lo único que puede hacer es pedir perdón. Ese es el mensaje del Antiguo Testamento. Ahora, el hombre, con las Escrituras, tiene que entender que la salvación siempre ha sido por gracia, porque ahora mismo a nosotros nos es fácil entender el tema de la gracia, pero en el Antiguo Testamento también está. También está. Nunca las Escrituras, usted no va a encontrar en ningún lado del Antiguo Testamento que diga que usted se va a salvar por mérito, ni por sacrificio, ni por palabras mágicas. Eso no existe en ningún lugar en el Antiguo Testamento. Habla de una salvación por obras. Nunca se menciona eso en el Antiguo Testamento. De hecho, se muestra siempre a un Dios de gracia. Desde cuando Adán, ¿qué le dijo Dios a Adán? El día que comieras morirás. Y la gente dice, no, Dios le estaba mintiendo a Adán, perdón. No le estaba mintiendo, es que le está diciendo cómo es la ley. La ley del pecado es la muerte, el día que mueres. Pero Adán vivió casi 1000 años solamente. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. No merece vivir y Dios lo deja vivir. ¿Y qué hace? Bueno, lo cubre con la piel de animal, le cubre su vergüenza y los perdona. Dios siempre es presentado desde el principio como un Dios de gracia. Dice en Éxodo 33, 19, tendré misericordia de quien tendré misericordia. Éxodo 22, 27, clamarán a mí y seré misericordioso. Segunda de Crónicas 39, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán ¿qué? Hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová, de nuevo, es clemente y es misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Esto es repetitivo. Yo le pregunté a ChatGPT cuántos pasajes hay acerca del arrepentimiento, porque para algo tiene que servir. Cientos de pasajes hablando de que Dios es un Dios de misericordia, de bondad, de favores, que perdona, que es un Dios de gracia. Ahí están las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Es abundante. Dice Salmos 86, 15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente. Ellos saben esta cosa de memoria. Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia a mí. Esa es la oración de alguien que está arrepentido y de alguien que conoce a Dios. Ten misericordia de mí. Ellos sabían que ellos no podían ser salvos por la ley de Moisés, que una y otra vez quebrantaban. Ellos lo único que recibían eran castigos por quebrantar la ley. Ellos sabían, porque Dios le había dado promesas a Abraham. Pero este pacto abrámico tampoco les iba a traer salvación. La promesa que hizo con David de descendencia tampoco tenía que ver con salvación. Pero hay algo aquí, en los profetas, que se llama el nuevo pacto, que es lo único que claramente les muestra a ellos que ellos pueden ser salvos. Dice Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, no como el pacto de Moisés. No funciona. No pueden cumplir. Este nuevo pacto dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto es Dios simplemente implementando su gracia. Sí, va a ser en un tiempo específico y está hablando de Israel. Pero lo que va a demostrar es que esto es lo que Dios hace. Esto es como Dios va a salvar a Israel. Esto es como Dios salva a todo el mundo. Lo mismo dice en Ezequiel, porque no es una sola escritura. Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Todas estas cosas, ¿quién las está haciendo? Dios. Esto es lo que es gracia. Claro, aquí en la Escritura, en el nuevo pacto, Dios tiene que hacerlo todo porque el hombre simplemente ha fallado en cumplir la ley.
Y Dios no le queda de otra que exponer aquí con detalle, porque esto está con detalle. Pero no obstante que lo menciona aquí, desde el principio Adán fue salvo por gracia igual. Abraham fue salvo por gracia. Todos antes de Cristo fueron salvados igual por gracia. Noé y su familia, ¿qué dice la palabra? Que Noé había ¿qué? Gracia. Ese es el ingrediente que siempre ha existido y está en las Escrituras. Y ellos tienen que haberlo leído y tienen que entenderlo. Esa es la única manera de Dios salvar al pecado. Dios los despierta. Dice Ezequiel, eso es que le quita el corazón ese de piedra, que no siente ni padece, y les pone un corazón blando, es un corazón sensible. Los llama, ellos se arrepienten, se transforman. Esa es la manera que el Antiguo Testamento siempre ha presentado la salvación. El pecador tiene que correr a Dios en arrepentimiento. Es el único camino. Ahora, este camino se abraza únicamente por la fe. Porque la lógica humana es el otro punto. La fe está ahí en las Escrituras igual. Es la única manera que el ser humano pueda acceder a la gracia. Este es el camino. El medio es la fe. Porque normalmente uno no piensa así de manera lógica. ¿Cómo Dios va a tener misericordia de un pecador, que una persona que está acabando? Que no. La lógica humana, pero tienes que creerlo por fe. A veces la gente piensa que creer en el mundo secular, no, yo creo en Dios. Se están imaginando que esto de creer en Dios es que ellos creen que Dios existe. No tiene nada que ver con eso. Eso no es creer, es creer. Lo que dice la Escritura acerca es tener esa fe de que Dios te va a salvar si vienes arrepentido y te va a salvar por gracia. Eso es la creencia, no de que Dios existe. Esa es la creencia que predica las Escrituras. En Éxodo 34, cuando Moisés rompió las tablas de la ley porque el pueblo estaba pecando, Dios le dice, sube de nuevo, y que yo te voy a escribir las mismas palabras en 2 tablas nuevas. Y dice que Jehová desciende de la nube cuando él está en el monte y pasa delante de él. Y dice el versículo 6 de Éxodo 32, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, Dios, fíjense, Dios mismo se está proclamando que Él no va por inocente al malvado, pero por otro lado, Él tiene misericordia. Esto es gracia. Lento para la ira, dice Salmo 103, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre arderá su enojo. Es por todos lados. No ha hecho con vosotros conforme a vuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Se compadece de los hijos, se compadece de los que le temen. Es una y otra vez. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición. Él conoce que somos polvo. Es lo único que puede hacer Dios para salvarnos, aplicarnos. Su gracia es lo que dice en esta escritura. ¿Qué le pasó a David cuando él pecó? Dice Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa la iniquidad. Entonces, si Dios no imputa o no inculpa al pecador, ¿a quién Dios aplica su justicia? ¿De qué manera Dios perdonó a David? Y David sabe que lo perdonó, porque dice Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él sabe que Dios puede borrar sus rebeliones, sabiendo que Dios es santo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él reconoce su pecado y su pecado está delante de mí. Y sabe que ha hecho lo malo delante de Dios. Pero límpiame, purifícame, perdóname. Esta es la oración de un pecador. Pero de alguna manera, en aquellos tiempos y en otros tiempos, el mensaje está claro en el Antiguo Testamento. Te lo digo en todos los libros. Pero la doctrina de hombre, de alguna manera siempre, echa a un lado las escrituras. Y a veces la gente piensa que hay un grupo por aquí que cumple más reglas
esos son los que están mejor delante de Dios, son buenos. Hay gente que se inventa el tema de la riqueza, como los fariseos. Si eres rico, hay gente que tiene por rituales. ¿De dónde saben todas estas cosas? ¿De dónde salió el purgatorio? ¿En qué parte de la yo me he leído la Biblia? ¿De dónde está eso en la Escritura? ¿Cómo es de que alguien que tiene una buena amistad con Dios, que no ha cometido ningún pecado grave, que está bien, muere, pero de todas maneras tiene sus manchas, sus impurezas, entonces tiene que ir a un lugar a purificarse más para poder entrar al cielo? Y los que están vivos inclusive tienen la posibilidad de orar por aquel, de hacer obras de caridad para ayudar al que está. Esas cosas, ¿de dónde salen? No tengo ni idea. La doctrina de los fariseos con tantas tradiciones y cosas, ¿de dónde salió eso? Si en las Escrituras no están ni Moisés ni los profetas. Porque a veces yo puedo entender que alguien en el mundo secular tengo una idea vaga. La gente en el mundo piensa, no, yo no soy tan malo, yo me voy a salvar. Pero bueno, la gente secular no ha leído la Biblia, no entiende las Escrituras, no conoce a Dios, le da por pensar en eso, porque eso es lo que la cultura tal vez le ha vendido, para que ni se acerquen a Dios. Pero alguien que estudia la Biblia, la Escritura, ¿cómo? A mí lo único que se me ocurre pensar es que realmente la gente, estos 5 hermanos y él, o no habían leído las Escrituras, porque ¿cómo no puedes entenderlas? Y lo que pasa es esto, lo que pasa es que en la religión se llena la religión de libros y cosas con tal de que tú no te acerques a la palabra de Dios. Y esa es la única explicación que le veo por qué alguien en una religión no puede ver todo lo que dice el Antiguo Testamento de pies a cabeza acerca de la fe, de la salvación, de la gracia, del arrepentimiento. Porque no lo leen. Esa es la única conclusión lógica. Hay muchas tradiciones. Los judíos tenían una cantidad de tradiciones y cosas que no eran de la Biblia y estaban abarrotados de aquellas cosas. Y la mente tal vez llena de estas ideas. Pero la parábola dice que ellos lo único que tienen que hacer es oír a Moisés y a los profetas. Eso nada más. ¿Qué hacían los fariseos? Fíjate lo que enseñaban ellos. Ellos no iban a Dios. La Biblia es clara y vimos algunos versículos de que es arrepentirse. Eso no es lo que ellos enseñaban. Ellos iban a Dios en vez de arrepentirse, a pregonar o a presentar su propia justicia. Mira la oración que Cristo dice que ellos hacen. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que hago, bla, bla, bla. ¿Dónde hay? ¿Alguien ve algo ahí de arrepentimiento ahí? En ningún lado. ¿Cómo sucede esto? Ellos piensan que son más buenos de lo que son, porque no tienen una visión clara del pecado del hombre y piensan que Dios es menos santo de lo que es. Hasta el punto de pensar que esas cosas lo justifican o que a Dios le agrada o que le da algún tipo de mérito. Eso es lo que pasa. Pero dice Isaías, de nuevo viendo a los profetas, 1:18. Venid luego, dice Jehová. Esto es lo que pide. Estemos a cuenta con Dios. Si vuestros pecados fueren como la lana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es lo que hay que creerle a lo que dice la Biblia. No creer tu propio camino. Hay que creer la Escritura. Dice que Abraham le creyó a Dios. Y eso fue lo que fue contado con justicia. Lo que te cuenta como justicia no es las cosas que tú haces, es si tú le crees a Dios o no. Esto fue lo que le fue contado con justicia, que él le creyó a Dios. Ahora, para ir un poco más allá, ¿no? Hay que entender también que esta justicia, esto no se queda en el aire. ¿Quién paga por el pecado? Un sustituto. Ellos no sabían la doctrina de la sustitución. ¿Cuántos millones de corderos no degollaron ellos en toda la historia de Israel? ¿De dónde sale esto? ¿Acaso ellos no sabían lo del cordero de la Pascua, que lo salvó cuando el ángel de la muerte pasó a exterminar a todos los primogénitos? ¿Acaso ellos no sabrán qué es lo que significaba la puerta en la sangre en el marco de la puerta? Que Dios tenía que matar a un sustituto. La culpa del pecado del pecador tiene que ir a alguien. Desde el principio cubrió a Adán con un animal que murió. ¿Por qué a Dios? Y ellos lo sabían. Abel los conocía. Abel trajo a Dios qué tipo de sacrificio.
uno de los corderos, uno de los primogénitos. Lo trajo. Y a Dios eso fue lo que le agradó. Porque esa es la manera que Dios estableció para salvar, para perdonar al humano. Un sustituto tiene que pagar. Y los pobres animales, a través de toda la historia, tuvieron que sufrir eso. Pero esto era una doctrina clara. Esto ellos lo conocían. Juan el Bautista. Claro, esto sabemos que eran cosas temporales, apuntando a Cristo. Juan el Bautista. ¿Qué conocimiento tenía Juan el Bautista? Las escrituras del Antiguo Testamento. Y dice Juan el Bautista, cuando vio que Cristo venía, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está claro. Eso está claro. El camino a la salvación está claro en las escrituras del Antiguo Testamento. Siempre Dios ha salvado a todos los seres humanos de todos los tiempos de la misma manera. No existe otra. A veces yo pienso y digo, bueno, en Isaías 53 es donde muestra realmente cómo funciona el tema del sustituto real. Yo quisiera ir un día tal vez a una sinagoga, no se va a leer esta escritura, pero si leen esta escritura, cuando alguien le explica, yo quisiera oír qué explicación tiene eso. Porque mira lo que dice Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, no sabemos de memoria. Esto los judíos lo conocen más que nosotros. Ahí está explicando cómo funciona la salvación, cómo Dios imputa el pecado en el sustituto, es donde la gracia de Dios se manifiesta. Y por las historias también. ¿Por qué Abraham es llamado el padre de la fe? Abraham le creyó a Dios. Abraham fue a sacrificar a su propio hijo y tú dices, pero ¿cómo esto es posible? Porque es que Abraham sabía, dicen los hebreos, no los hebreos dicen, no es la conclusión que son los hebreos dicen que Abraham sabía que Dios iba a resucitar y salvar a los muertos, porque Dios cumple su promesa. Dios le había dicho de que la descendencia iba a venir de Isaac. Dios le dice que sacrifica al hijo, él sabe. Y es ahí, cuando levanta su mano, cuando va a buscar el cuchillo para degollar a Isaac, ¿qué pasó? El ángel de Jehová del cielo, Abraham. Cuando él mira hacia atrás y hacia arriba, ve un cordero, un sustituto. El sustituto está una y otra vez en la escritura. Ahí estaba la gracia de Dios, dando la solución al problema. Él, para que Isaac no muera, ahí está el sustituto. Para que tú no mueras, ahí está el sustituto. Eso es una doctrina extensa en el Antiguo Testamento, extensa. Donde quiera que empieces, terminas en lo mismo siempre. Ahora, ¿cómo tú te apropias de esto? Hay una cosa que el cristiano es llamado a hacer y es autonegarse a sí mismo. Tú tienes que quitarte de tu vida, de tu mente, cualquier otra idea. Porque esto no funciona de manera híbrida. Tú no puedes llegar a donde está Dios alterando esta verdad y pensando de que tú vas a salvarte, sí, arrepintiéndote con fe, pero poniendo un poquito lo tuyo. Eso no funciona así en ningún lado. Tienes que quitar toda tu autosuficiencia, dioses ajenos, logros humanos, cualquier cosa que estorbe. Todos son estorbos. Y mirar solo. La esperanza tuya tiene que estar solo en el Salvador. Es todo lo que tienes que hacer. Dice la palabra que la salvación pertenece a Jehová. Y esto lleva autonegación. Esto lleva que el pecador va y reconozca que necesita a Dios 100%. Eso cuesta trabajo. Eso solo es algo que hace el espíritu de una persona. La salvación pertenece a Jehová. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. Yo soy tu Salvador. Isaías 45 dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. Todo esto del Antiguo Testamento no he leído nada nuevo. No hay más Dios que yo. Dios justo y Salvador. Ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí.
Es lo que tienes que hacer. Y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dice Isaías 55:6. Este es el llamado que se le hace a todos los judíos, a toda la gente de todos los tiempos, inclusive ahora que tenemos un Nuevo Testamento igual. Miramos a Isaías 55:6. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Por favor, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Es lo único que puedes hacer, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será ¿qué? Amplio en perdonar. Es extenso, es amplio en perdonar. Dice que extiende su misericordia de generación en generación. Esto quiere decir que en todas las generaciones que han existido, ahí ha estado la misericordia de Dios disponible para el hombre. Este es el mismo mensaje del Nuevo Testamento, que tal vez en otra ocasión podemos ver cómo vincula con el Antiguo, pero son las mismas cosas. Se repiten en el Nuevo Testamento, tal vez de una manera un poco más clara tal vez, pero es lo mismo. No hay excusa para la gente de hoy en día, no hay excusa para los que vivieron el tiempo de Cristo, no hay excusa para los que vivieron antes de Cristo, ni desde el tiempo de Abraham. Dios, claro, siempre le habló al hombre cuál es el camino para la salvación. Cristo lo ratifica en Juan y dice, fíjate que Cristo fue inmolado según Apocalipsis, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Cómo que? Desde antes, perdón. O sea, que la única manera de Dios siempre ha sido eso. Sacrificar a Cristo es la única manera de salvar a la raza humana. Dice, yo soy el camino. El único camino, yo soy la única verdad y la vida. Es lo único. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la verdad central de la Biblia desde el principio y fin. Nadie va al cielo por otro camino que no sea el que es presentado por Moisés y los profetas y por el Antiguo Testamento. Dios te bendiga.